Pues volvemos, ¿por qué no?, con esta escuela para todos los padres que nos están viendo, y cada 15 días pues será un placer aquí, como siempre, tener a nuestro orientador familiar y médico Amador Martínez Tejedor. Muy buenas y bienvenido de nuevo. Buenas, Verónica. Que te hemos dejado unas largas vacaciones sí, ya. hemos descansado, cambiado de actividad, muchas cosas. Pero hoy no vienes solo, porque vienes con Asunción Robador. Ella es psicopedagoga, madre además, y bueno, pues hoy va a estar interesante de lo que vamos a hablar. Asunción, muy buenas noches. Sí, muy interesante, Verónica. Gracias por haberme invitado también a través de Amador. Y bueno, ver también, ¿no?, ese punto de vista, desde el punto de vista de los padres. Hablamos de ese tema que durante, bueno, pues estos días está siendo muy debatido, ¿no?, en los colegios, en las casas, en las familias, hasta los anuncios de televisión. Les hablamos de los deberes, ¿no?, en los niños. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, es una tormenta de otoño, porque la polémica sobre las tareas es muy antigua. O sea, bueno, ha surgido ahora al hilo de algunas noticias, de algunas iniciativas de asociaciones de padres, sin duda todas muy bien intencionadas, pero la polémica tareas sí, tareas no, cuántas tareas, cuánto tiempo dedicamos a las tareas, los padres tienen que ayudar o no, aumentan el rendimiento o no. Esto es muy antiguo. Yo lo recuerdo desde cuando yo era pequeño, y lo recuerdo cuando mis hijos eran también muy pequeñitos y cuando han ido creciendo, y ahora vuelve a surgir. Es un tema que no está resuelto. Porque si no está resuelto quiere decir que hay diversidad de criterios y que por lo tanto habría que llegar a un razonable consenso, tan difícil en la sociedad española. Pero ha cambiado la forma, Asunción, de hacer los deberes. Ahora, bueno, hablan de demasiadas horas, ¿no?, en casa. Pues bueno, yo creo que hemos pasado quizás por épocas en las que los deberes que se mandaban a casa era un tiempo más superior que el de ahora. Es curioso, bueno, porque dentro de la educación si hacíamos más, hacemos menos. Desde el 1970, que surgió la primera ley de educación en democracia, hasta fecha de hoy hemos pasado por 7 leyes educativas, siempre 7 cambios que a toda la comunidad educativa le genera cierto estrés. Unas nos dicen que es muy bueno que los niños hagan tarea, otro que los aprendizajes, que las clases tienen que ser magistrales, otras leyes aumentan el tiempo de permanencia de los alumnos en las escuelas, que os ha pasado justamente con las recientes, ¿no? Desde la LOCSE se aumentó en 2 años el tiempo de educación obligatoria. ¿Y qué sucedió? Pues que de alguna manera tiene que ir paralelo ese tiempo de permanencia en la escuela con la motivación de los alumnos a su actividad académica. Si contamos que con los alumnos tienen que estar en clase, en primaria son 5 horas más o menos al día, en secundaria aumenta un poco más, y luego tienen una carga extra, hay determinados alumnos que eso les supone, bueno, ellos anticipan el fracaso y se acaban desencantando de ese mundo académico, ¿no? Entonces sí que es cierto que la tarea académica que los alumnos tienen que hacer en sus casas tiene que estar muy medida, muy controlada y muy adaptada a las características individuales del alumno, ¿no? Eso es cierto. Con todo ese cambio de leyes, otra de las cosas que ha surgido es una inestabilidad y una preocupación por si lo que estamos haciendo está bien hecho o no, ¿no? ¿Por qué cambiamos tanto las leyes, ¿no? La que más ha durado ha sido 7 años y normalmente han durado unas 5. Entonces, bueno, pues ese continuo cambio, muy sujeto también a, bueno, pues a ideologías políticas, ¿no?, a cambios de gobiernos, hacen que la educación en España sea algo inestable. Lo que ha salido ahora a la calle, este debate, sí que pone manifiesto que las tareas en casa tienen que cambiar, ¿no? Entonces, bueno, pues ya iremos viendo dentro de ese consenso que decía Amador cómo se pueden cambiar, pero eso afecta a toda la comunidad educativa, a los padres, a los alumnos y a los profesores, ¿no?, el llegar a entendernos. Claro, se habla, ¿no?, en ese debate que después de esas 5 o 6 horas que tienen en los colegios, hablamos de 2 horas, ¿no?, es lo que se habla, 2 horas luego en casa, y encima cada vez se adelantan más, ¿no?, en la edad. Claro. Sí, bueno, quizás, Verónica, hablar de 2 o 3 o 4 horas ya es empezar a introducir problemas, porque seguramente todos estamos de acuerdo que la tarea tiene que ser adaptada a la circunstancia del niño, a su edad, a su maduración, a su capacidad de aprendizaje, a que tenga apoyos o no en casa, a que los padres estén en casa cuando el niño está haciendo las tareas, porque hay veces que el niño está solo o con una cuidadora que no es capaz de asumir tareas. Es decir, yo creo que un aspecto esencial es personalizar. Personalizar supone adaptarse a la realidad del niño y de la familia, de la sociedad y el entorno, el contexto en el que se desenvuelve.
Hay contextos sociales más difíciles en los que el niño está solo y si no está en casa, ¿qué hace en la calle? En la calle está mal. ¿Qué otras actividades extraescolares? Porque también hay que hablar de este tema, una manera diferente de aprender, habilidades, actitudes, capacidades que no son las propiamente académicas, pero que son muy importantes para su desarrollo integral, como hemos hablado en otras ediciones, ¿no? De manera que de entrada yo pienso, seguramente que Asun lo precisará muchísimo mejor que yo, que tiene que ser adaptado, tienen que ser adaptadas a las circunstancias personales, familiares, sociales del niño y a la edad, desde luego, ¿no? Este es un aspecto crucial. Sí, así es, y como decías, tampoco quemar etapas, ¿no? Es muy importante que los niños, dependiendo de la edad que tengan, realicen los aprendizajes adaptados a su edad, ¿no? Por ejemplo, desde la educación infantil, primero, segundo, tercero de primaria, los aprendizajes tienen que ser muy manipulativos, que los niños vivan las matemáticas, vivan el lenguaje. Por supuesto que tienen que aprender algo en cuaderno, ¿no? Pero la tarea que mandamos a casa o lo que los niños hacen en clase tiene que permitir que los alumnos desarrollen o adquieran los requisitos del aprendizaje que van a adquirir después. Si desde primeros niveles empezamos a, a tener una dinámica de clase más propia de últimos cursos de primaria o de secundaria, pues estamos quemando esa etapa tan bonito de descubrimiento, de innovación, de enseñarles a disfrutar aprendiendo, que es lo que a ellos les encanta. Claro, el problema también viene al hilo de lo que estás diciendo, es que en muchas ocasiones a lo mejor el niño no está tan cansado también de hacer pues eso, el colegio, las extraescolares, que al final acaban haciendo la tarea los padres. Sí, esto lo hemos vivido todos en algún momento, ¿no es así? Probablemente porque no hay esa adecuada coordinación y comunicación tampoco con el colegio. Es decir, sabe el profesor que manda determinadas tareas la cantidad del tiempo que dedica el niño a actividades extraescolares, música, deportes, que son muy necesarios y todo el mundo entiende que muy convenientes, muy necesarios. Pues seguramente no lo sabe. Entonces, si el niño ha realizado una hora de música y luego una hora de deporte y son las 7:30 de la tarde y se tiene que acostar temprano para poder luego estar descansado, no puede dedicar 2 horas a las tareas. También hay que ajustar mucho las actividades extraescolares. A veces sobrecargamos a los hijos con actividades extraescolares excesivas, sin duda, ¿no? Todos los días deporte, otras actividades, 2 o 3 horas ir y venir. Bueno, esto al final genera estrés al padre y por lo tanto al niño. Genera rechazo y genera... Y eso impide, dificulta mucho el aprendizaje de todo lo que se está haciendo y sobre todo, ¿no? de deteriorar la relación de los padres con los hijos. O sea, esos momentos, a lo mejor esas 2 horas o 3 horas que están los niños con sus padres en casa a las 6:30 de la tarde, si es un motivo de tensión, de enfrentamiento y de enfados, pues es lo contrario de lo que se pretende con las tareas. Y muchas veces estamos en esa situación. Porque ¿dónde está vamos, según lo que estáis hablando, el problema dónde está? ¿En que los padres no tienen suficiente comunicación con los colegios? Bueno, yo creo que de limón siempre hay que hacer limonada, ¿no? Y de esta situación, de estas voces que han salido a la calle a través de las asociaciones de padres, hoy veíamos en prensa pues cómo el consejero de Educación de Castilla y León ha elaborado un informe con orientaciones, ¿no? Para dar un pasito, intentar aunar fuerzas para seguir trabajando. La comunicación al 100%, pues supongo que quedará por conseguir. Yo, por ejemplo, donde imparto clase, en el colegio, siempre les mando a los alumnos que ellos estimen el tiempo que van a tardar en hacer una tarea y luego en casa que anoten el que han tardado de verdad, para ajustar un poquito yo la cantidad de trabajo que a veces puedo mandar. A los padres les insisto siempre en las reuniones que comuniquen al colegio si algún día, porque puede suceder, ¿no? Hay varias asignaturas que se imparten que quizás pueden tener más carga luego de trabajo para casa, que informen al colegio. Porque igual esas tareas se pueden repartir. Hay modelos en los que los lunes manda tarea el de matemáticas, el martes el de lengua, pero bueno, tampoco se trata de ese mandar tareas, sino de las tareas que se mandan hoy en día para casa. Desde primaria hasta secundaria igual necesitan mecanizar mucho más todo lo aprendido en clase, pero en primaria, que las metodologías han cambiado tanto, aprendizaje significativo, aprendizaje cooperativo, uso de TICs en las aulas y en el pupitre del alumno, quizás ese es el
salto que se tiene que dar ahora también hacia casa en cómo mandamos, qué tipo de tareas mandamos, ¿no? Las ideales son aquellas que activan estrategias de los alumnos. Está demostrado que no a mayor cantidad de tarea mayores resultados, sino que esta sociedad o este llamamiento lo que nos pide ahora es que queremos otra forma de pensar en los alumnos. Entonces eso lo hacemos en los colegios, luego mandando tarea a los padres y luego las actividades que los padres hacen con los niños, que es lo que estaba diciendo ahora Amador, cocina, baile, eso es muy bueno porque al final estás desarrollando todas las inteligencias de tu hijo, no solo la académica, que eso es lo importante, ¿no? El desarrollar a la persona en su conjunto. Y luego, dentro de esta comunicación como colegio, se hizo una investigación en el año 2000 con las escuelas eficaces en Estados Unidos, y se hizo un estudio longitudinal, se hizo un seguimiento de los alumnos a lo largo de varios años. Entonces se veía que la mejora que ellos sufrían durante el curso en aprendizajes, bueno, pues era algo muy promediado, pero el salto principalmente lo daban en verano. ¿Por qué? ¿A qué se debía ese salto que daban los alumnos en los meses de verano? A todas las actividades que esos niños hacían con sus padres. Entonces, un complemento ideal a la actividad académica cuando no se ponen tareas es el realizar actividades culturales o formativas con los hijos. Dedicar el fin de semana, que es lo que hacen quizás esos países que obtienen los primeros puestos en los informes PISA, ¿no? El acudir a cine, teatro, museo, el ver algún documental, ese es otro tipo de tarea importante y muy complementario al de la escuela, que hace que al final el nivel cultural de un país suba, ¿no? Y desarrollar esa cultura general de los chicos, que hoy en día yo creo que también, bueno, pues escasea un poquito. Una idea importante, sí, ¿no? Las actividades culturales de los padres con los hijos, sí. Hay que decir que la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado, que engloba pues, a más de 10.000, creo, asociaciones de toda España, hacen un llamamiento pues, para recuperar, ¿no?, este tiempo libre en los niños. Y el hecho, ¿no?, ha sido, bueno, vosotros lo sabéis mejor, han comunicado, ¿no?, a los niños, a los colegios, que no van a hacer las tareas en los fines de semana de noviembre. Sí, bueno, es una manera de llamar la atención, ¿no?, de sensibilizar a la sociedad que ya está, por otra parte, muy sensibilizada en los padres. Este es un tema que en todas las reuniones de curso, de comienzo de curso, se trata siempre, sí, muchas y pocas, y vemos ahí, los que hemos asistido ya a muchas reuniones de padres, las discrepancias de unos padres con otros padres. Eso es muy importante. En la misma clase, pues a unos les parecen pocas, a otros les parecen muchas, a otros protestan, otros no, otros creen, y esto en función de las circunstancias personales del niño y de la familia. Los valores que tengan en esa familia. Y los valores, ¿no? Entonces, quiero decir que parece que siempre los extremos se tocan y habría que ir a un promedio, a algo razonable, a algo equilibrado. Si quizás en unos momentos determinados las tareas permiten reforzar el aprendizaje de determinados conocimientos o determinadas herramientas que los niños no han podido desarrollar suficientemente, y también en función de cada niño, o complementar el aprendizaje con otros contenidos más creativos o más vamos a decir, más divertidos, se puede decir, en los que muestre el entusiasmo por aprender, que es el otro sentido de las tareas, es decir, que quiera aprender, que le guste el conocimiento, que le guste la creatividad, que le busque buscar el sentido de las cosas, enseñar a pensar. Ese es el sentido de la escuela y también de las tareas. Bueno, pues todo eso, que es muy bueno y que está muy relacionado con el rendimiento a largo plazo del niño y de la sociedad en la que está, pues habrá que promediarlo, habrá que equilibrarlo, porque ya se ha hablado mucho sobre esto. Hay todo tipo de corrientes pedagógicas, se ha escrito libros y libros y conferencias. Luego tendremos que llegar a un acuerdo, a algo razonable, porque cuando se dice, efectivamente, huelga de tareas, pero bueno, todos los padres están dispuestos a estar con sus hijos. Ese tiempo que no dedican a las tareas, ¿qué van a hacer esos niños mientras no están haciendo tareas? Algo tendrán que hacer. ¿Estar con los padres o no? Actividades escolares, televisión, nuevas tecnologías, el móvil. Luego estamos con que si mucho móvil, que si las adicciones comportamentales de los niños solos en casa, esperando a que los padres sobreocupados llegan a casa a las 9 de la noche y están solos durante 2 o 3 horas. Es que esta es la realidad también, o sea que no es un tema, yo creo que simple. Claro, yo personalmente, pues al final la huelga a los centros no ha llegado a nada, ¿no? Eso a través de los medios de comunicación, pues bueno, nos ha llegado a todos. Pues al final yo creo que una familia también tiene que confiar en el criterio del profesor, o sea,
la tarea es algo muy individual, perdón, la casuística es tan grande. Yo dentro de mis alumnos habrá unos alumnos que les pongo un tipo de tarea porque tienen que hacer determinado aprendizaje y hay otros que les puedo poner otra, pero la tarea es una forma de desarrollar en ellos hábitos de autonomía, responsabilidad. O sea, sin caer en que sea mucha tarea el tipo de tarea, que eso sí que es importante tenerlo en cuenta. Pero un poquito de trabajo para casa, dependiendo de los niveles, es algo que yo creo que es positivo y que a ellos les da también un sentimiento de autovalía. Pero el hábito de estudio y ese esfuerzo en los primeros niveles se consigue únicamente con que el niño se siente un ratito a leer, que tenga interés por leer. Eso es una tarea. Otro día que busque una receta. Eso es una tarea y una responsabilidad que al día siguiente tiene que llevar a clase. En secundaria, por supuesto, tiene que afianzar porque todos estos aprendizajes también van dirigidos a una selectividad, a unas pruebas de segundo de bachillerato que no han cambiado y que se basa en el aprendizaje puro y duro, ¿no?, de planteamientos de problemas. Luego la universidad sí que volvemos a cambiar, pero tenemos ahí, o sea, estamos un poco a mitad de camino, estamos queriendo cambiar y tenemos que seguir hablando y tenemos que seguir entendiéndonos. Antes, cuando decías tú con la comunicación del colegio y la familia, esa comunidad educativa, yo como tutora de mi curso lo veo fundamental. O sea, yo ojalá todos los padres, cuando se encuentran una dificultad con el niño, lo comuniquen con el profesor. Tampoco se trata de que el profesor me resuelva el problema y yo se lo traslade, sino que entre los dos vamos a ver cuál es la forma de sacar a este chico adelante. Si yo veo que en casa está muy agobiado con la tarea como madre y no se lo transmito a la tutora, o igual cuando le mando una tarea que sea pues más especial, ¿no?, que tenga que buscar información, él quizás carece de recursos para buscar información y el niño puede que tenga estrés y sus padres también, ¿no?, que puede suceder. Yo como tutora es bueno que me entere de eso. Entonces esa comunicación es bueno que sea fluida por las dos partes. Entonces, Asun, para resumir, ¿de cuánto tiempo hablaríamos diario de, no, también depende de cada niño, como bien has dicho, de hacer tarea diariamente? En este caso, en los niños, ¿no?, de primaria. Pues repito un poco que la casuística es muy grande, o sea, depende del colegio en el que tú estés, al colectivo al que te dirijas, la edad que tengas, ¿no?, en clase. Conforme van subiendo los niños, el tiempo de tarea va a ser más grande. En primer, segundo de primaria, o sea, 10 minutos es algo orientativo. 10 minutos para un niño que va bien, quizás al que va mal le puede costar un poquito, que eso hay que tenerlo en cuenta y hay que adaptarlo. Conforme van subiendo, pues se puede ir incrementando en tercero y cuarto media hora de tarea, pero tampoco hay que poner tarea todos los días. Así por receta, ¿no? Los lunes hacemos esto, los martes esto, los miércoles estos. Un día pueden no tener tarea y disfrutar en su casa por la tarde de un tiempo en familia agradable. Es una responsabilidad para los padres que tienen que continuar como primeros educadores con esa implicación en el desarrollo de sus hijos, que se tienen que comprometer también, ¿no? Claro, la tarea de reducir. ha dicho Amador, al final la realidad está ahí. Es que los padres son los responsables. El colegio somos una ayuda, pero los responsables son ellos y hay que escucharlos también. Pues Amador, Asun, nos hemos quedado ya sin tiempo, nos gustaría seguir debatiendo, cada uno también en su casa, bueno, pues que haya sacado, ¿no?, también sus propias conclusiones y que les hayamos servido también un poco de ayuda. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. A vosotros.